Bendiciones para todos. Espero que en esta mañana maravillosos todos estemos conectadísimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que siempre debemos estar en esa totalmente comunión con nuestro Abba Padre, con el único, nuestro Creador, el Santo, el Perfecto, el Grande y el Poderoso, el que hace justicia por sus hijos. Hoy es un día para dar gracias porque hay un nuevo día de vida, porque estamos aquí presentes y para que esta palabra llegue y traspase, como dice, que toda palabra es útil para redarguir. Recordemos que no solamente la palabra nos va a traer un reconfort en nuestra vida, sino también nos exhorta a que cada día seamos mejores y que a través de ella irrumpa, entre, penetre y separen todos esos malos pensamientos y podamos tener un pleno conocimiento de ella, que el Señor nos dé sabiduría para poder entender y comprender cada palabra, cada mensaje. Le vamos hoy a orar al Señor y decirle: Padre, que hoy estemos abiertos, que hoy estemos atentos a escuchar tu palabra y que esa palabra llegue y cumpla ese propósito que tiene el Señor para cada uno de ustedes. Y el Señor me dio una palabra precisamente el 29 de agosto del año 24. Yo conozco tus obras, y me habló también de los Nicolaitas. Y nos vamos a Apocalipsis 2, y dice la palabra del Señor: mensajes a las 7 iglesias, el mensaje de Efeso. Cuando hablamos de las 7 iglesias, de pronto, en ese tiempo era la de Efeso, la de Pérgamo, era la de Filadelfia, la Odisea. No, espiritualmente el Señor nos está hablando a cada uno personalmente, a ti y a mí. Entonces, la palabra es personal. Él está hablando a cada uno de los miembros de una congregación individual o a cada uno también de nosotros que nos consideramos iglesia. Entonces escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Hay una menorá o un candelabro que dice el Señor en su palabra, y es como una lámpara que tiene 7 brazos. Y esa lámpara, para estar encendida, tiene que agregarle aceite totalmente. Y si vemos ahí en la palabra del Señor, dice que esos 7 brazos siempre permanecen prendidos, encendidos. Las 7 iglesias. También en Apocalipsis habla que son los 7 ojos del Señor sobre la tierra. Pero aquí se refiere al aceite que tiene tu lámpara. Las 7 iglesias que hablan ahí es el tiempo de todos los tiempos, el tiempo del fin. Y si vemos Apocalipsis, es para los últimos tiempos. Yo soy esa iglesia. Recordemos, las cartas vienen dirigidas a ti y a mí. Nos habla a todos individualmente. Desde la fundación, muchos están destinados a la perdición. Siempre hay personas que van a estar destinados a la perdición. Escuchan el mensaje, le hablan de un lado, de otro lado, pero absolutamente no quieren nada con Dios. Muchos no reconocen a la deidad que es nuestro amado Dios. Entonces estos tienen un ADN que es el ADN de la perdición, del enemigo, digámoslo así, que siempre está sobre una obra totalmente de maldad. En todo momento está pensando en la maldad. Recordemos que en la tierra hay gran maldad. Ya estamos en los últimos tiempos y no queremos entender que ya lo que falta es poco para que venga el Señor. Muchos se han dejado influenciar por estas maldades, pero el Señor dice: tienes la oportunidad aún para que seas salvo. La única condición es arrepiéntate, arrepiéntate,
arrepiéntate. Y recordemos que si no salimos en esa cosecha que viene el Señor por aquellos que estén preparados, van a tener que pasar los 3 años y medio, que son las 7 semanas que hablan en Daniel, los últimos 3 años y medio que hablan de la gran tribulación, donde está el anticristo, el enemigo gobernando. Recordemos que en ese tiempo de la gran tribulación viene una marca, y si tú estás dispuesto a colocarte la marca para ir y comprar, para ir y vender, para poder sobrevivir durante ese tiempo, ya sabes hacia dónde vas. Santo es el Señor. El Señor nos ofrece salvación para todos. Y dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Mire que el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo, sé que has tenido paciencia y que no soportas lo malo. El Señor está reconociéndote que tú estás haciendo esa obra de ser paciente, de soportar lo malo, que si te cerraron la puerta, que si te hablaron mal, que si te denigraron, en fin. Y que no aguantas, tú no toleras lo malo, tú estás viendo lo malo, todo lo que está sucediendo en tu entorno. Personas que no soportan las abominaciones de los pecados, porque muchos lo soportan, lo sobrellevan y conviven con eso, aún todavía sabiendo que no se debe convivir con esto. Y dice, tú no soportas a aquellos que son abominables, aquellos que son pecadores, aquellos que cometen infracción en la palabra. Yo reconozco que tú estás firme ahí. Reconozco que trabajas arduamente mucho por amor a mí, dice el Señor, y que tú no has desmayado porque insiste, eres constante en esa obra maravillosa. Pero mire que si nos vamos a Apocalipsis 2:1, dice, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros, que es Jesucristo, que está caminando en medio de nosotros, dice, yo estoy ahí viendo todo lo que tú estás haciendo. Muchos creemos que no, el Señor no nos está viendo, pero Él está observando todo. El Señor, vuelvo y repito, ofrece salvación para todos. Él habla a una persona individualmente, Él habla a un grupo de personas, pero no necesariamente tiene que ser a una congregación completa, porque el Señor conoce qué hay en tu corazón. Y por eso el Señor hace separación, porque en una congregación donde hay multitudes de personas que dicen ser iglesia, no todos son iglesia, me decía el Señor. Siempre me hablaba, no todos son iglesia. Entonces el Señor hace una separación total y Él te ubica en un lugar determinado a ti. Por eso te está hablando hoy a ti. Oiga, usted que está en ese grupo de personas, ay, santo Dios, lo que tú estás haciendo, yo necesito que usted se arrepienta y que busque de nuevo y que se acerque a mí con un corazón humillado delante de mí. Yo conozco que tú has hecho muchas cosas, pero hay algo que tú has dejado, dice en la palabra, ¿no? Muchos que sufren el llevar la palabra del Señor, que sufren persecuciones, que hablan mal, que te señalan y tantas cosas que están sucediendo hoy en día con aquellos que predican la palabra, que los están encarcelando, que tanta maldad que hay en este mundo. Entonces el Señor reconoce que tú has hecho bien en beneficio de otros, tú estás haciendo bien. Entonces el Señor te está reconociendo, si tú estás
en esta posición en la cual te estoy hablando hoy, que le hablaba a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso, si tú perteneces a ese grupo de personas, esta palabra es para ti. El Señor reconoce lo que tú has hecho. Pero dice, tengo algo contra ti. Dice el Señor, hay algo que te reconozco todo, pero hay algo que me molesta, hay algo que yo no estoy de acuerdo, hay algo que verdaderamente estás haciendo que no está bien. Y dice, tú has dejado el primer amor. Entonces has hecho todo el resto que el Señor te está exaltándote, lo que tú estás haciendo, pero has dejado el primer amor. El Señor le está hablando a los que tienen el ministerio, a aquellos que son evangelistas, a aquellos que llevan la palabra, los obreros, todo aquel que está haciendo la obra del Señor. Y habla para este tiempo, el tiempo de fin. Recordemos que Apocalipsis para los tiempos finales. Porque han dejado su primer amor. Personas que están frías, que han perdido la fe, que continúan haciendo la obra, pero perdieron su primer amor por el Señor. No estamos hablando de personas terrenales. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué muchos se han decepcionado? Porque resulta que han visto o han encontrado personas que han hecho lo malo, han adulterado la palabra, han hecho lo malo, se han montado allá en un altar y han proclamado al Señor y están haciendo cosas que no deben hacer, y estas personas se han dado cuenta y se han enfriado. Si tú eres de esas personas, no te decepciones, porque muchos nos han decepcionado. Por eso el Señor nos ha sacado de esos lugares para que sigamos haciendo la obra fuera. Por eso muchos dicen, he dejado allá todo eso que me estaba contaminando y yo no veía absolutamente, entonces mejor me alejo. El Señor me ha sacado, porque el Señor nos saca para otro lugar. Porque donde estás, como dicen, estás en el lugar equivocado. No podemos seguir ahí permitiendo una y otra vez dándote cuenta. Quizás, si no has tenido el discernimiento para ver esas cosas que otros, el Señor sí se las ha mostrado, pues no tienes el conocimiento. Pero en este tiempo ya tenemos que estar empapados, porque si tú tienes una comunión con el Señor te muestra todo a través del Espíritu Santo. Muchos han adulterado la palabra, muchos espinos que se han encontrado en el camino, esos son los espinos que tú has encontrado y que tú has desmayado, que tú ya dices, no, ya, no soporto, voy, hago la obra, para los que se congregan voy, allá escucho la prédica, ay, canto, adoro y vuelvo a la casa y como si nada. Voy, sí, ayudo al uno, ayudo al otro, pero ya no más, ya no quiero más nada. Y se han enfriado por culpa de otros. Dice el Señor, no hay comunión. Entonces necesitamos urgentemente volver al primer amor. Y cuando dice ahí en la palabra, tengo contra ti que has dejado a tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces recordemos ahorita, a ver, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba antes que yo cayera? A través de ese pecado quizás que has cometido y te has alejado totalmente del entorno donde debe estar. ¿Qué hacías antes? Y dice, si de lo contrario, si tú no vuelves, tú te vuelves por causa de algún pecado, si de acaso tú me has dejado, yo voy a venir y voy a remover esa menorá o esa lámpara, esa luz que tú tenías, la voy a quitar. Entonces, imagínense nosotros y en el Señor. Ahí habla sobre los nicolaitas. Pero tienes
esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando nos vamos a la palabra, a las raíces hebreas, los nicolaitas, Nico significa vencedor y laitas, laos significa pueblo, el que vence al pueblo. Nicolaitas, dominio sobre un pueblo, alguien que está conquistando sobre el pueblo. Entonces, miremos que el Señor está trayendo esta palabra, me la dio. Conozco tus obras y me habló de los nicolaitas, porque el Señor quiere que tú te enteres qué pasa con esos nicolaitas. Hay un dominio, hay una secta que siempre ha estado establecida durante todas las épocas, durante todos los años que llevamos y mucho más allá, que han invadido a los lugares donde profesan ser cristianos o creer en el Señor o creer en toda su religiosidad, pero hay libertinaje, hay costumbres que aún paganas, que aún se ejercen en dichos lugares y que el Señor no le agrada. El Señor advierte a todas estas congregaciones o a todos estos lugares que dicen ser iglesia, porque han dejado entrar el libertinaje, las costumbres paganas. Cuando hablamos de pagano, se habla también de idolatría. Muchos haciendo circos dentro de las congregaciones, shows, entreteniendo a la gente porque eso es lo que le agrada a la gente. Y muchos le parece bueno, bonitos y permisivos que son, pero son por intereses propios. No es porque en realidad ejercen el ministerio conforme el Señor les está hablando. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Dónde estabas antes que tú cayeras? Cuando hablamos de los nicolaitas, y lo voy a decir aquí, se refiere al pueblo católico también, que aún tienen esas costumbres de idolatría, de imágenes que ponen antes que a Dios. Todo lo que está antes que Dios es idolatría. Entonces, yo hago una pregunta: ¿qué pecado te ha alejado de nuestro Dios? ¿Qué es lo que prima para ti antes que Dios? ¿Cuál fue el pecado que pusiste primero antes que Dios? Y el Señor dice: vuelve a mí, santo es el Señor, vuelve a mí, porque esa luz que tú tenías antes la voy a quitar. Esa luz que el Señor, o que quizás tú tuviste antes de dejar el primer amor, la va a quitar. Los nicolaitas son los que corrompen y siguen corrompiendo. Y siguen corrompiendo. Imagínense que el Señor las odia. Ahí dice la palabra: yo las odio también. ¿Por qué los odia? Porque anteponen a Dios y ponen a estas imágenes o este libertinaje, como que hagan lo que ustedes quieran. Bueno, todo está bien. El que tiene oídos para oír es el que vence, dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír es el que vence. Escucha, oye atentamente lo que dice ahí el ángel que el Señor envía a la iglesia de Efeso, el ángel que está enviando Etekama Shekenta, que santo es el Señor, que te está enviando hoy a ti congregación, a ti individualmente. Dice: persevera para que salgas en victoria. Persevera como iglesia, persevera. El Señor quiere una novia transparente, virtuosa, inofensiva, una novia limpia, pura, que camine en rectitud también. Dice: el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Los justos, dicen la palabra, son como el árbol de la vida. Al que venciere, comerá del árbol de la vida.
Necesitamos urgentemente volver a nuestro primer amor. Perdonemos a todos aquellos que nos mintieron en algún momento cuando apenas estábamos iniciando. Y muchos hemos sentido dolor después de que confiamos en todas las palabras que decían dichas personas, nos decepcionaron y sentimos dolor por largo tiempo. A mí me sucedió. Se siente uno frustrado. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en hombres, pensando que son dignos de estar en un altar, predicando la palabra, dirigiendo un pueblo, y entonces salimos convencidos que sí vienen de parte de Dios. Pero cuando el Señor empieza a mostrarnos en realidad qué es lo que hay detrás de ese telón, santo es el Señor. Ahí es donde nos decepcionamos, pero el Señor nos trae a un lugar diferente, nos aparta, porque Él conoce tu corazón. Necesitamos perdonar a todos aquellos que nos hicieron daños, aquellos que usurparon los lugares santos para hacer lo que no es debido. Muchos tienen aún el corazón dañado. Muchos que por culpa de otros, porque quizás no discernieron lo que estaban escuchando, sino que recibieron y no se apercibieron de orar y pedirle al Señor, ¿en realidad lo que está diciendo esta persona es real? Y no escudriñaron la palabra, sino que se conformaron. Muchos tienen ese corazón dañado y esto ha hecho alejar a muchos del primer amor. ¿Cuáles son las primeras obras que el Señor dice que tenemos que hacer? Ir a los que están marginados, a las viudas, a los huérfanos, al necesitado, al extranjero, al pobre, al peregrino, a todos aquellos que necesitan. Esa es la obra que tú debes hacer. Los que están afuera, que están perdidos, que aún no han alcanzado, muchos no han leído aún la palabra. Hay mucha gente que aún no conoce la palabra porque no la han leído. Volvamos de nuevo a las primeras obras. Llevemos la palabra, expliquemos la palabra, hagamos grupos, busquemos en la comunidad. Mire a quién necesita que oren por ella, quién necesita que vaya y le ayude en el vestido, en la comida, quién necesita que le ayude a que aprenda a conocer la palabra, a que empiece a amar a Dios. Personas que dicen que son y no son. Muchos se han decepcionado y se han vuelto fríos. Quizás han hecho las obras, pero no igual. El Señor dice, retoma de nuevo. Quiero volver a verte, que me pongas a mí de primero, que no pongas a los demás y haz las mismas obras que hacía Yeshua, Jesucristo. Jesucristo lo hacía, hagámoslo nosotros. Venga, mire, dice el Señor, el Shema, Kamanda, Rabashekeya, Eshiperibikinda, Rabakanda, Leveshiteribikanda. El Shema que tenemos que decir todos los días está en Deuteronomio 6. Oye, pueblo, dice, oye, Israel. Él está hablando al pueblo espiritual y al pueblo real. Oye, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y que se multiplique como le ha dicho Dios, Yahweh, el Dios de nuestros padres. Dice, oye, Yahweh, que es el nombre del real de nuestro Dios. Yahweh, uno es, y amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es nuestro primer amor.
y que esta palabra tiene que estar en nuestro corazón, que tenemos que repetirla una y otra vez y a nuestros hijos hablarlas en nuestra casa, donde quiera que vayamos, en el camino, al acostarnos, cuando nos levantamos. Dice, y la vas a atar como una señal. Yahweh, nuestro Dios, uno es. Santo es el Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo tu palabra, Señor. Esforcémonos cada día más, Señor, a amarte, a ponerte a ti de primero antes que tú eres el primero, eres el mayor, eres nuestro Yahweh, eres nuestro creador, Señor. Te doy gloria y honra a ti, te doy gracias, Señor. Arrepiéntete, dice el Señor. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Búsquenme porque yo deseo, cuando lleguen los juicios, cuando ya llegue delante y busque la novia, estén listos y preparados. El Señor quiere que nos preparemos. Para este tiempo ya tenemos que estar preparados, ya no estemos dilatando aquí, allá, ya no un pie aquí, un pie allá. Ya tenemos que estar preparados para cuando venga nuestro Señor. Él viene por una novia que esté preparada, que esté lista para irse con Él. Dios, gracias, amado mío. Amo tu presencia, bendigo tu nombre y ruego a todos aquellos que escuchen esta palabra, este mensaje, llegue, Señor, y cumpla ese propósito, Señor, que abran sus ojos espirituales para que puedan ver tu manifestación, tu gloria, Señor. Gracias te doy, amado mío, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.